Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques, de las criptomonedas y del Internet libre. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les traigo una conversación muy importante con Nicolás Martínez Laje del canal Terapia Liberal. Bienvenido Nicolás, es un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias Alejandro por invitarme. Un saludo a toda tu audiencia. Sí, bueno, vamos a conversar con Nicolás de algo que está resonando bastante en el Internet, pero que tal vez no le has dado la atención suficiente, y es este tema del gran reseteo, del Foro Económico Mundial y de lo que se plantea desde las élites de poder para algo que llega, que es la tecnocracia. Nicolás es alguien que ha estudiado el tema y bueno, para las personas que no son familiares con el Foro Económico Mundial, comencemos por ahí. ¿Qué es el Foro Económico Mundial, Nicolás? Ujú. Bueno, la verdad que tengo que hacer primero también un comentario, ¿no? Antes que nada, como bien dijiste, hay un montón de gente que ignora, que no conoce este tema. Yo mismo, hasta hace 2 años, hasta el comienzo de toda esta situación de 2020, que en las redes mucho no se puede pronunciar, ¿no? Eh, para mí el Foro Económico Mundial era simplemente un lugar de lobby, el típico centro de reunión de esta gente con tendencias más socialistas, más progresistas, y no pasaba de ahí, un lugar repleto de eslóganes buenistas, al que no le daba ningún tipo de importancia. Ahora, cuando empieza a acontecer todo el tema de 2020, que la audiencia sabe a qué me refiero, aparece un libro escrito por el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, donde explica, el título del libro es El Gran Reseteo, ¿no? Y explica la agenda, digamos, que él sugiere que los gobiernos deben seguir ante esta circunstancia excepcional, como él refiere a la situación de 2020, ¿no? Específicamente creo que la frase es palabras más, palabras menos, una oportunidad histórica y única para transformar el mundo tal como los conocemos, ¿no? Entonces, básicamente, esta gente, visto hoy, 2022, es un conjunto, un think tank que funciona como una suerte de sociedad discreta, donde poco se sabe de lo que transcurre a puertas cerradas, donde se reúnen muchas de las gentes, las personas más poderosas del mundo, y, digamos, intercambia contactos, favores, lobby, influencia, y deciden el destino de cada uno de nosotros. Personas que no han sido elegidas por nadie, nadie las ha votado, que Ujú. se arrogan el concepto de élite, digamos, y toman decisiones por nosotros. Eso es básicamente el Foro Económico Mundial hoy por hoy. Ellos se refieren principalmente a que buscan llegar y captar a la gente que son tomadores de decisiones. Estas son palabras textuales del Foro Económico Mundial. Los tomadores de decisiones. Y dentro de ese espectro empiezan a infiltrar gabinetes, poderes ejecutivos, funcionarios, burócratas, podemos decir, y así van tejiendo toda una red de influencia y determinan las políticas de los gobiernos nacionales, de los estados-nación. Ujú. El Foro Económico Mundial, para ahora ir un poco a la parte histórica, es fundado en la década del 70 por Klaus Schwab, como ya mencioné. Klaus Schwab originalmente es un ingeniero alemán, cuya familia estaba vinculada, pero es una historia muy oscura, gris, realmente no hay mucho confirmado, está vinculada con el régimen nazi, pero Klaus trabaja como ingeniero dentro de empresas importantes alemanas y hace un posgrado en Harvard bajo la dirección de Henry Kissinger. Interesante.
Sí, una persona, Kissinger, que realmente ha marcado prácticamente, y especialmente en Latinoamérica, los destinos de muchas de nuestras naciones, ¿no? Ha tenido una influencia enorme en el concierto geopolítico y mundial de los últimos 40, 50 años, o más quizás. Inclusive, y esto quizás es una primicia, ¿no? Pero últimamente estuve profundizando más en el tema ese del el tiempo de Klaus Schwab en Harvard con Kissinger, y he encontrado material que todavía estoy buscando las fuentes originales de la década del 60, estoy hablando del año 66, donde aparentemente ese curso que daba Kissinger era financiado por la CIA. Ujú. Hay material del New York Times online, pero bueno, hay que pagar la suscripción y esto, lo otro. Estoy buscando la forma de encontrarlo de una forma contraeconómica. Pero bueno, ahí se empieza a marcar esta narrativa, ¿no? De Ujú. servicios de inteligencia, élites financieras, personas tecnócratas, ¿no? Para decirlo, funcionarios que trabajan desde las sombras, manipulando y ejerciendo una influencia enorme, funcionarios que generalmente no son elegidos democráticamente ni nada, y bueno, deciden el destino de todos. Ujú. También como dato curioso, Ujú. eh, en la primera reunión del Foro Económico Mundial, que para ese momento se llamaba eh, Congreso de Management Europeo, después lo rebautizaron a Foro Económico Mundial. En la primera reunión, el orador estrella fue uno de los fundadores del Club de Roma, y digamos, la primera exposición importante en este Foro Económico Mundial trata sobre la despoblación y cambio climático y demás, ¿no? La necesidad, estoy hablando de la década del 70, de la necesidad de la disminución de la población mundial. Estos son datos que puede Abiertos. encontrar cualquiera en Internet muy fácilmente. Así que bueno, ese a Ujú. grosso modo es un pantallazo del Foro Económico Mundial. Sí. Después podemos entrar en algunas cosas muy particulares del foro, ¿no? Como yo he hecho un video, por ejemplo, del programa de Young Global Leaders, Muy interesante. Ujú. sí, Sí, podemos que continuar por ahí. Tal vez señalar que Henry Kissinger tiene unos lazos muy cercanos a la familia Rockefeller y a lo planteado por el Council for Foreign Relations, CFR. Entonces, es muy interesante. Yo no sabía esto de que Klaus Schwab había estudiado en un curso dictado por Henry Kissinger. Muy interesante. sí, Ujú. Klaus Schwab literalmente fue seleccionado por Kissinger en ese curso y apoyado financieramente para arrancar con la iniciativa del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, inclusive por el nombre original que tenía de Management Europeo, generalmente se piensa que es algo nacido y hecho en Europa, pero no, la idea, la intención nació en Estados Unidos, en ese curso de Harvard. Ahora es muy, muy bueno lo que decís, porque ahí es donde se empieza a embarullar todo, ¿no? Los Rockefeller, los Morgan, la Comisión Trilateral, el CFR. Y acá tengo que volver un poco a la introducción que hice, ¿no? Ujú. Hoy estaba pensando, inclusive preparando un video que voy a hacer próximamente, que en la década del 90, todos estos temas que estamos ahora diciendo abiertamente, el nuevo orden mundial y demás, eran considerados conspiración pura, ¿no? Como una cosa absolutamente demencial. Y hoy se habla abiertamente de todos estos temas y repito, ¿no? Yo hasta previo a la crisis de 2020 no había indagado nunca en este tema y encontré el agujero de Alicia en el País de las Maravillas, ¿eh? No tiene absolutamente final. Es Ujú. el rol de lo que vos dijiste, ¿no? La familia Rockefeller particularmente, es abrumador, es increíble realmente. Sí. Mira, el Foro Económico Mundial Ujú. hoy tiene la batuta, ¿ok? Sí. Hoy es el que marca la agenda, con lo que dijiste bien al principio, el gran reinicio. ¿Qué es el gran reinicio? Ujú. Lamentablemente, ¿no? Tengo que decir que en un punto, hasta uno como divulgador, como investigador, haciendo material audiovisual para que llegue a la gente,
A veces siento que me pongo en una posición como de detective, ¿no? El crimen ya está y hay que descubrir cómo se llegó a cometer el crimen. Ujú. Entonces estamos en esa posición, reconstruyendo qué es lo que pasó, uniendo cabos para entender qué es lo que pasó y lo que está pasando. Es muy difícil prever lo que va a pasar, pero Ujú. sin embargo, cuando empezás a unir estos puntos, empiezan a aparecer patrones y como de vuelta me pareció excelente lo que dijiste, los Rockefeller y todas estas élites financieras están en todos lados. Está en todo. Realmente las marcas, las huellas, es Ujú. espeluznante. Sí. Lo que te decía, no, perdóname, Ujú. el Foro Económico Mundial hoy tiene la batuta, hoy marca el gran reinicio. ¿Qué es el gran reinicio? El gran reinicio es el proceso, el- el- la transición hacia el establecimiento del nuevo orden mundial. En la década del 90 era material de David Icke. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla abiertamente del nuevo orden mundial. Hoy el portavoz ruso habló del nuevo orden mundial. Xi Jinping, cuando se junta con Vladimir Putin, hablan del nuevo orden mundial. O sea, Ujú. es algo que está pasando. Sí. El gran reinicio es simplemente el proceso para llegar al nuevo orden mundial que quieren implantar por la fuerza estos planificadores e ingenieros sociales. Ninguno de nosotros, ni Alejandro, ni Nicolás, ni ninguno de las personas que están viendo, ha elegido el Claro. camino que están. ¿Y qué significa eso para la democracia, no? Porque, o sea, es un mito la democracia. Estamos enfrentándonos a el final de este mito que es la democracia, cuando por fin podemos ver en la boca de nuestros propios presidentes que nosotros no decidimos nada, sino que la decisión viene justamente, como tú lo mencionaste, de una agenda. ¿Y qué significa una agenda para la democracia, para la urna? ¿No? Me parece muy interesante. Mencionaste algo que medio quedó en el aire, que es este programa de Young Global Leaders. ¿Qué, qué es Young Global Leaders? Bueno, en la década del 90, creo que año 92, si no me equivoco, 92-93, el Foro Económico Mundial lanza un programa de jóvenes líderes, ¿no? Jóvenes líderes globales. Recordemos que el lema, el leitmotiv del Foro Económico Mundial es moldeando el mundo, ¿no? Shaping the world. Eh, Forman este grupo para menores de 40 años, de vuelta, ¿no? Con ese criterio. Tomadores de decisiones, influencers, digamos, en las decisiones públicas, pero que todavía no están en roles de encargos de poder. En este programa básicamente se trataba de 6 años, o sea, escuchar lo que voy a decir, escuchen esto porque es increíble. 6 años donde las personas seleccionadas a dedo cumplían X, porque no se sabe, no se ha filtrado exactamente qué es lo que hacía, cumplían los requisitos que les encomendaban el Foro Económico Mundial y al finalizar esos 6 años, digamos que se recibían y pasaban a ser miembros plenos del foro. Ahora, podemos especular qué hacían durante esos 6 años, ¿no? Durante esos 6 años construían lazos de influencia, favores políticos, económicos, contratos, concesiones, lo que sea. Y particularmente demostraban que eran fieles seguidores de la agenda que les marcaba Klaus Schwab y compañía. Ahora, si empezamos a ver los nombres, porque hay que decir esto, la gente que ha terminado el curso del Foro Económico Mundial de Young Global Leaders generalmente lo elimina de sus currículums, no lo mencionan. Entonces, ¿por qué sacarían una cosa que parecería tan prominente, ¿no? Eso primero, lo sacan de su currículum. Segundo, el Foro Económico Mundial ha borrado sistemáticamente las listas de egresados de todos los años. Ujú. Sin embargo, todas esas listas están como páginas web archivadas. O sea que si uno busca en internet, las va a encontrar. Y se va a sorprender realmente con los nombres que hay. Ujú. Para que te des una idea, en 2020, qué curioso que la mayoría de los estados del mundo
tomaron las mismas medidas, Ujú. ¿no? En Casi razón como si de estuvieran situación. armonizados, ¿no? Países con sociedades completamente diferentes, con momentos del año, digamos, de temperatura, invierno, calor, completamente diferentes, situaciones económicas totalmente diferentes, las mismas medidas. Ahora, si empezás a revisar los nombres de las personas, te encontrás Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Ujú. eh, Boris Johnson, Angela Merkel, Wow. Jacinda Ardern, Justin Trudeau, Justin Trudeau, todos ellos en el programa de Young Global Leaders. Young Muy Global interesante. Leaders, todos ellos en el programa de Young Global Leaders. A ver, Vladimir Putin, También. programa de Young Global Leaders, dicho por el propio Klaus Schwab, Ujú. en un panel de preguntas y respuestas que hace en Harvard, donde encima alardea de que el presidente argentino, Mauricio Macri en ese momento, y la mitad del gabinete argentino eran todos Young Global Leaders. Dice, alardea de eso, de Francia y de Argentina, que todo el gabinete, la mitad del gabinete estaba infiltrado por Young Global Leaders. Claro. Que después uno lo puede chequear en las listas, efectivamente. Sí. Sí, y eso tiene una implicación directa hacia dónde está el poder, ¿no? Si el poder no está en los partidos políticos que nos ponen a elegir, ¿no? Si es que en verdad hay alguien que está eligiendo desde antes de que siquiera se lancen esas campañas electorales, ya está eligiendo los futuros presidentes o las futuras opciones que puede tener el pueblo. De ahí, el Foro Económico Mundial ahora tiene la batuta y nos ha planteado este gran reseteo. ¿Y qué es el gran reseteo? ¿De qué se compone? ¿Qué es lo que nos proponen? ¿Y cómo se va a ver el futuro si es que les dejamos a ellos hacer o dibujar lo que quieran sobre la Tierra? Mira, el gran reinicio o gran reseteo, eh, que hay que decir, el Foro Económico Mundial hace 10 años había lanzado la gran transformación, pero no pegó, lo rebautizaron como Gran Reinicio. eh, y hay un video muy gracioso que han sacado en su propia página web, que yo varias veces lo levanté en mi canal, donde critican a la gente por tomar la palabra la frase gran reinicio como algo conspiranoico y demás. ¿No? Y dicen, nosotros tenemos buenas intenciones. Lo tienen que ver, el video ese es excepcional, realmente es muy gracioso. Y te muestra también el grado de desconexión que tienen con la realidad esta gente, ¿no? Están Ujú. en otro lugar. Sí, sí. O sea, esta gente creen en varias cosas como si fueran religión, un dogma, ¿no? Creen que son una élite y que por lo tanto tienen el derecho a gobernar, como si estuviéramos hablando de un derecho divino, de la monarquía. Ajá. Y segundo, son todos maltusianistas, ¿no? Que creen en Malthus, en la reducción de la población, como medio para salvar a la humanidad del cataclismo ecológico. O Ujú. sea, eh, lamentablemente muchas de estas cosas han pegado en la sociedad, digamos, ¿no? En la propaganda y demás. Pero ese es el nivel de desconexión y de delirio que tienen. Ahora, volviendo a la pregunta, eh, yo lo que veo que muchos de las personas que investigan, que analizan el tema del gran reinicio, chocan con algo, que creen que el gran reinicio es una cosa. Pero el gran reinicio son muchos factores. Yo lo he dividido por una cuestión, inclusive el libro de Klaus Schwab lo divide, una cuestión económica, una cuestión sanitaria, una cuestión política, una cuestión cultural, y han llegado al lugar de planificar tantas cosas y tantos elementos que es muy difícil de profundizar e investigar. Pero Ujú. digamos, para hacerlo sencillo, Ujú. el objetivo, el establecimiento de este nuevo orden mundial, que después podemos profundizar qué es exactamente el nuevo orden mundial, perdón, pero digamos que el objetivo de fondo
es el establecimiento del modelo tecnocrático de la década del 30. Ujú. Dicho para que se entienda, es el modelo que sigue el Estado chino, el Partido Comunista Chino, extendido a todo el globo, ¿no? A todos los planetas, a Occidente. Que es todo un desafío, porque en general en Occidente tenemos una tradición democrática, liberal, una valoración de la libertad que no es la misma que en Oriente, que en China en particular. Es un desafío, pero ese desafío lo han empezado a transitar, digamos, con 2020. Yo cada vez estoy más convencido, inclusive, hoy lo puse en Twitter, que lo que pasó en 2020 en realidad ha sido el ensayo para lo que viene. Que lo que pasó no fue lo peor es lo que está por venir. Ujú. Eh, Así que, en última instancia, creo que es eso, es la transición hacia el modelo que se aplica en China. Ujú. Sí. China, hay que decirlo, y esto lo mostré en el video donde expliqué lo de la tecnocracia, la transformación, el crecimiento económico, el progreso fenomenal de China realmente, generalmente los medios de comunicación lo pintan como que fue algo que pasó por generación espontánea y por esfuerzo y por la mentalidad china, ¿no? La realidad es que no fue así. La realidad es que la Comisión Trilateral lo ha escrito en sus documentos. Rockefeller tiene un rol fundamental. Para que tengas una idea, el banco Chase, el banco de los Rockefeller, fue el primer banco representando a China en el exterior, en Estados Unidos. Ujú. Hubo una transferencia fenomenal de recursos y de tecnología hacia China. Entonces estas mismas élites financiaron, trabajaron, usaron de playground, digamos, a la población más grande de la humanidad para llevar adelante estas ideas. Ujú. Y la idea, en el fondo, es trasladarlo al resto del mundo. Sí. Es increíble porque, o sea, hay algunas cosas que nos dejan ver cómo China ha sido utilizada por Occidente de diferentes maneras. Por ejemplo, para tener mano de obra muy barata para las corporaciones de Silicon Valley o para comprar la deuda de Estados Unidos. China es el mayor comprador de deuda del Tesoro de Estados Unidos. Entonces ya comienza a resultar sospechoso. Y, y luego si es que vas un poco más allá, esto significa que hay una élite que le conviene que la gente de China crea que China es soberana. Entonces hay una conveniencia de la división en pequeñas parcelas soberanas cuando en verdad esta élite está detrás de cualquier soberanía que la gente se pueda imaginar. Creo que el caso de China es revelador, ¿no? Y justo lo que mencionaste, la apertura de China al occidente por los Rockefeller a través del Chase Manhattan Bank es como una puerta a este agujero de conejo que nos deja ver cómo piensa esta élite, ¿no? Mira, Alejandro, hay algo que conecta todo. La Comisión Trilateral, los Rockefeller, las élites financieras. Anthony Sutton, que es un liberal que ha publicado una serie de libros fenomenalmente documentados, un autor muy prestigioso, que ya falleció hace muchos años, él documentó con lujo de detalles la transferencia de tecnología y dinero de Wall Street, de la élite financiera de Wall Street, hacia la Unión Soviética, financiando la Revolución Rusa, y hacia Alemania, y acá entra mucho lo de la tecnocracia, y hacia Alemania para el ascenso del régimen de Hitler. Ujú. El mismo mecanismo lo llevaron adelante con China. Ellos originalmente lo habían pensado con Japón, pero no se puede saber exactamente cuál fue el motivo, pero por alguna razón lo desplazaron hacia China. Y ese ha sido el mecanismo. Ujú. Una y otra vez, estas élites
han transferido recursos, tecnología y han fomentado el surgimiento de estos gigantes, estos regímenes autoritarios, despóticos, salvajes, Ujú. eh, quizás con la intención de, esto estoy especulando, quizás con la intención de lo que está pasando ahora, de ser los que marquen el futuro orden internacional, ¿no? El lograr una posición absoluta, no digo ya ventajosa porque ya la tienen la posición ventajosa, sino una Mm. posición irrevocable. Sí. Bueno, hay un discurso de George Bush padre en donde dice, We have a real chance at this new world order. Tenemos una real oportunidad de llegar a este nuevo orden mundial. Y lo hace hace ya mucho tiempo. Entonces, digamos, el plan estaba ya rondando las élites desde hace mucho tiempo. Mencionaste a la Comisión Trilateral y algunas otras instituciones. ¿Qué es la Comisión Trilateral o cuáles otras instituciones te parece que tienen un rol importante aparte del Foro Económico Mundial? Si es que alguien quisiera investigar, por dónde debería ir? Sí, yo acá tengo que decir algo personal, ¿no? Yo cuando inicié el canal mío, Terapia Liberal, tenía la intención de hablar de liberalismo. Jamás pensé que iba a cruzarme con toda esta información y que iba a terminar desengranando todas estas cosas. Pero hoy por hoy, si no, a mí me da una tristeza realmente bárbara, una impotencia bárbara, que la cantidad de gente que se considera liberal y que no ve que este es el problema. Porque acá se están llevando puesta la libertad. La libertad se termina acá. Ya lo tocaremos en algún momento de la charla. Cuando lleguen a la idea de la CBDC, se acabó todo. Ujú. Eso es lo que creo yo. Se acabó la democracia, se acabó la representación, se acabó absolutamente todo. Ese es el modelo de ellos. Pero ahora respondiendo a lo que dijiste, a lo que preguntaste, eh, hay un autor norteamericano que se llama Carol Quigley, que publica en la década del 60, yo soy muy malo para las fechas, ¿no? Década del 60 creo que 62. Publica un libro que se llama Tragedia y Esperanza. Quigley, lo que tiene de particular es que es un tipo ultra reconocido, prestigioso, con todos los premios académicos como historiador que te puedas imaginar, y un tipo de la élite. Ahora, por algún fallo en la Matrix, saca ese libro, ¿no? Tragedia y Esperanza, donde es un libro gigantesco, insoportable, realmente súper aburrido, pero han hecho, Joe Plummer, se llama un investigador norteamericano, ha hecho un trabajo excepcional traduciéndolo y adaptándolo a una versión de las partes jugosas e interesantes del libro, ¿no? Lo pueden encontrar en internet, Joe Plummer, ¿no? Con doble M, Tragedia de Esperanza y en castellano está. Bueno, en este libro, Carol Quigley empieza a investigar las élites financieras de Londres. Estamos hablando en 1800 y pico. Y cómo la influencia del Imperio Británico se empieza a sostener y a incrementar gracias al trabajo de una sociedad secreta llamada la Mesa Redonda. Esta mesa redonda es liderada por Cecil Rhodes, un colonialista sangriento, despiadado, Rhodesia en África, viene del nombre de Rhodes, que dedica toda su fortuna literalmente a tratar de expandir a todo el globo la influencia del Imperio Británico. Ahora, Carol Quigley, el autor, sigue este derrotero de la mesa redonda y la influencia y cómo se trasladan a Estados Unidos. Ahora, llegados a Estados Unidos, todos estos banqueros de Londres, empezamos a hablar de la familia Rothschild, de los sospechosos de siempre, digamos, se empiezan a formar desplazando el poder de Londres a Estados Unidos, se empiezan a formar sociedades secretas también en Estados Unidos. Skull and Bones, eh,
el Comité de los 300, son una cantidad importante. Bohemian Groove. Ujú, Bohemian Grove, exacto, eh, ujú, eh, mostrado por Alex Jones cómo hacían los rituales y demás. La cuestión que proliferan muchísimas sociedades secretas. Ahora, en el libro, Carol Quigley tiene un párrafo brutal realmente donde dice, el plan es ni más ni menos de estas élites financieras la conquista de todo el mundo, la, eh, la, el secuestro, digamos, de todas las instituciones, de todos los estados a través del rol de los bancos centrales, muy importante esto, porque la mayoría de la gente ignora que los bancos centrales originalmente eran privados ujú. y muchos bancos centrales continúan en la sombra siendo privados, ¿no? La Reserva Federal es un caso paradigmático. Paga dividendos la Reserva Federal. ¿Qué institución pública paga dividendos? Ujú. Hay accionistas. Y Carol Quigley continuó, dice que todo este sistema de secuestro de los estados a través del mecanismo de los bancos centrales, de la creación y emisión de moneda, encuentra su pináculo en el Banco de Pagos Internacionales. Banco de Un Pagos organismo, Internacionales. un International organismo Settlements. clave. Ujú. ¿Eh? Bank of International Settlements. Exacto, un Sí. organismo clave que la gran mayoría de la gente ignora completamente de qué se trata. Ujú. Ahora, empiezan con el surgimiento de los Morgan, de los Rockefeller, todos banqueros ya norteamericanos, digamos, empiezan a aparecer estos think tanks y grupos de lobby de presión originales de Estados Unidos. Aparece el Council of Foreign Relations, CFR, que cumple un rol muy importante en el establecimiento del BIS y todo el mecanismo, digamos, previo a la Segunda Guerra Mundial. Previo a la Segunda Guerra Mundial. Después tenés organizaciones como Bilderberg, estoy yendo mucho más en el tiempo, también que reúne gente de Estados Unidos, gente de Europa. Y acá hay una discrepancia con la información. En la década del 70, David Rockefeller, ¿sí? David Rockefeller, y acá está la discrepancia. Algunos dicen comisionado por el grupo Bilderberg, otros dicen enfrentado al grupo de Bilderberg. La cuestión es que crea la comisión trilateral porque incluye gente de Europa, gente de Estados Unidos y gente de Japón. Bilderberg no incluía gente asiática, gente de Japón, o lo que sea, ¿no? De Oriente. La Comisión Trilateral nace en la década del 70, el Foro Económico Mundial nace en la década del 70, el Club de Roma nace en la década del 70, hay de golpe una explosión de todos estos organismos que tendrían un rol, organismos privados, ¿no? Recordemos, ONGs, Ujú. que cumplen un rol importantísimo en la historia moderna. Ahora, em, Son coordinadores. Estos grupos, ¿no? Son coordinadores de acciones que tienen que tener sus raíces ocultas, ¿no? Porque si es que todo fuera abierto y democrático, todo podría estar en la superficie y transparente. Pero supongo que si es que necesitas controlar las cosas por debajo, necesitas manejar varios grupos cuyas conversaciones son secretas, ¿no? Entonces, de ahí creo que hay una necesidad de tener estas sectas que se ocupen de diferentes regiones. Y de ahí también una necesidad de que dentro de la secta haya un círculo interno, ¿no? Eh, Círculo dentro de círculos. Y creo que esto incluso menciona Cecil Rhodes en su testamento. El testamento de Cecil Rhodes es muy interesante, pues él menciona esto de los círculos dentro de los círculos. Y también menciona que sería muy bueno si es que podríamos unir a Estados Unidos en una guerra con Inglaterra. Claro que Cecil Rhodes se muere antes de las grandes guerras. Si no tengo, sí, y entonces
él en su testamento dice, sería excelente si podemos unir a Estados Unidos en una sola guerra con Inglaterra, habría una unidad ahí. Y esto lo desea de Cecil Rhodes. Y luego, oh sorpresa, tenemos dos grandes guerras en donde Estados Unidos se une a Inglaterra. Sí. Y bueno, y si quieres continuar o tomar el hilo de ahí. O sea, es muy bueno el punto que sacas porque la realidad, como dije antes, el Foro Económico Mundial hoy tiene la batuta, hoy es la cara pública y entre paréntesis, creo que el gran error que han tenido es exponerse tanto. Que gente como yo me dedique a leer todos los papers y otra gente conozca la historia de Klaus Schwab y el foco esté en esta gente. Pero hoy tienen la batuta, pero no creo que sean los que dirijan el concierto. ¿Ok? Ajá. Creo que los que dirigen el concierto no lo estamos viendo, ni son la Trilateral, ni son el CFR. Por ejemplo, Zbigniew Brzezinski, un tipo clave, absolutamente clave en la historia moderna, totalmente desconocido. Pueden buscar los espectadores videos de Zbigniew Brzezinski a los 90 años hablando del futuro conflicto entre Ucrania y Rusia. Hablando hace 7, 8 años. O sea, un tipo con una clarividencia, digamos, llamativa. Eh, ¿Quién era él? Yo pero, no he escuchado ¿Cómo? mucho de él. ¿Quién era él? Ujú, Zbigniew Brzezinski ujú. es un politólogo que sale de la Universidad de Columbia, y acá tengo que hacer un asterisco. De la Universidad de Columbia es de donde surge el movimiento tecnocrático en la década del 30, 1932. O sea, no es casual. La Universidad de Columbia financiada por la Fundación Rockefeller. Mm, Sí, también hay que hacer una aclaración. A los tecnócratas no los financió Rockefeller. No les aportó ningún tipo de dinero en la década del 30. Después vendría el financiamiento, pero cuando se instauró el movimiento tecnocrático no contaron con el financiamiento de ujú, estas élites bancarias. Eh, pero bueno, volviendo a Brzezinski. Brzezinski en la década del 70 escribe un libro llamado Entre dos eras, el rol de los Estados Unidos en la era tecnecrática. Y, lo estoy diciendo bien, tecnecrática, no tecnocrática. ujú. Tecnecrática. Tecnetrónica, perdón, tecnetrónica. Ok. Entre dos eras, el rol de los Estados Unidos en la era tecnetrónica. Donde trae actualiza, ¿no? Ayorna las ideas del movimiento tecnocrático de la década del 30. Ese libro causó un gran impacto en el círculo intelectual y político de los Estados Unidos y es lo que lo acerca a David Rockefeller. David Rockefeller lo conoce a Brzezinski en el grupo Bilderberg y juntos crean la Comisión Trilateral, con la aclaración que hice antes. Hay discrepancias si fue por un mandato de Bilderberg o en respuesta, en rechazo a la política de Bilderberg. La cuestión es que la Trilateral es fundada por Rockefeller y Brzezinski, no por Rockefeller. Generalmente Brzezinski queda a un costado. Ujú. Eh, Ahora, Interesante. Entonces, dentro de la inauguración de la Comisión Trilateral ya estaba una idea de tecnocracia insertada. exactamente, mirá, si querés puedo buscar acá algunas frases de Brzezinski porque realmente es... Bueno, no lo voy a buscar para no perder tiempo, pero Ujú, es absolutamente clarividencial, ¿no? Clarividente del mundo de hoy. Él habla de que, básicamente, habla de tres estadios de la humanidad. El estadio donde la religión era la fuerza innovadora de la humanidad, ¿no? Donde estaba unido la iglesia con el Estado, y habla que es como una época primitiva, donde no están las facultades del ser humano desplegadas, ¿no? Que empieza a verse el avance en la sociedad cuando se separa la iglesia del Estado
Después habla un poco así de liberalismo, pero no con eh, gran elogio, digamos. Y después él se fija el punto de vista en el marxismo. Él considera que el marxismo es como un paso adelante de la evolución social del ser humano. Y dice que posterior al marxismo, la evolución al marxismo, va a llegar con el boom de la tecnología y demás, ¿no? Y él pronostica que cuando llegue el boom de la tecnología, dice así textual, que el Estado ya no va a cumplir el rol de fuerza creadora, creativa de la humanidad, que ese rol lo va a tener las grandes corporaciones tecnológicas y demás, lo que hoy llamaríamos Big Tech, Ya. y que eso requiere una transformación, por eso la era tecnetrónica de él, una transformación hacia lo que hoy sería China, un estado de vigilancia total, de control absoluto, donde todo esté planificado, regulado y liderado por los grupos tecnocráticos, ¿no? Ujú. Eh, Qué profético. Totalmente. Brzezinski realmente es un tipo, uno no puede, yo no coincido con las cosas que dice, pero no hay que negar la brillantez que tenía. Tenía las ideas muy claras y es muy interesante. Hay otro libro de él, El juego de ajedrez, no, El gran tablero, perdón, El gran tablero, donde da lecciones de geopolítica brillantes. Y acá está el tema. Brzezinski veía la caída de Estados Unidos como potencia hegemónica, como algo inevitable. Entonces acá viene un poco el rol de estas organizaciones. Estas organizaciones tenían muy claro lo que está pasando hoy, Ujú. que iba a haber una transformación. Entonces ellos querían ser los que guiaran esa transformación, los que llevaran adelante la agenda, los que marcaran el paso de la transformación. Y acá estamos, realmente lo han hecho. Lo han hecho. Lo plantean muy claro en esto del gran reinicio y lo plantean, como tú dijiste, en diferentes ámbitos. No solamente es una transformación tecnológica, sino también es una transformación, y con tecnológica me refiero al Internet y la tecnología en sí, sino también es una transformación de los alimentos. Es una transformación de las cadenas de suministro, de cómo se entiende la política. Es una transformación general lo que nos están planteando. Y, y bueno, tiene algunos como pequeños departamentos esta transformación específicos. Uno de ellos es esto del ID 2020, del ID 2020. Hay algunos otros, me parece que el tema de los satélites es otro importante, me parece que el tema de la comida es otro importante algo también alrededor del tema de las cadenas de suministro. ¿Qué hay, si es que quisiéramos entrar a detalle en el gran reseteo? ¿Por dónde comenzarías? ¿Qué cosas que has investigado te han hecho alzar las cejas? Eh, Cuéntanos. Bueno, yo creo que hay que entender eh, primero cuál es el concepto de fondo. El concepto de fondo es el nuevo orden mundial. El gran reinicio es la transición a ese nuevo orden mundial. Ahora, para entender qué es el nuevo orden mundial, hay que primero tratar de explicar cuál es el actual orden mundial, ¿no? El que sería el viejo, el que está muriendo. El viejo orden mundial es el que se establece a la salida de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? La Segunda Guerra Mundial, tenemos, una vez terminados los acuerdos de paz, la división de Europa, eh, los acuerdos de Bretton Woods y demás, ¿no? Que se fijó cuál sería a nivel global el sistema financiero, el dólar como moneda de reserva, Ujú. lo que ya todos sabemos, ¿no? Ok. La OTAN, ¿no? Tan en boga en este momento Todos y demás, compramos ¿no? el petróleo en dólares. Ujú, Claro, eso viene un poco después, ujú. pero es muy importante lo que dijiste. Eh, es muy importante porque está ultra conectado con el tema tecnocrático. Ahora lo voy a explicar.
Bueno, la Segunda Guerra Mundial se sale con un montón de acuerdos donde Estados Unidos los impone como su rol, no es los aliados, es Estados Unidos como su rol de potencia militar y como victorioso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, en Bretton Woods, y esto reténganlo porque lo voy a traer en un segundo, es muy importante esto. La delegación inglesa con Keynes, ¿no? Dentro de, por ejemplo, la propuesta del FMI, Keynes propone la creación de una moneda global que sea emitida por el FMI, Ujú. titulada el Bancor, Vancouver. una moneda que sería respaldada por una canasta de commodities. Ujú. Atento con eso. Ese proyecto es derribado por la delegación norteamericana que impone al dólar y la realidad que impone un montón de condiciones. Ujú. Entonces, a nivel, y de vuelta a esto, es increíble, en la década de 90 lo trataban de conspiración, pero hoy está todo en internet. Está, inclusive la página del CFR, ¿no? La página del CFR, el canal del CFR en YouTube tiene un subcanal Ujú. que es una suerte de escuelita para diplomáticos, donde explica todo esto que estoy diciendo. Está todo para el que lo quiera buscar. Ujú. El problema es que la gente no se interesa. O viven, no sé, pendientes de Will Smith y toda esta pavada. Sí, Eh, Ese es el gran problema, la ignorancia. sí, sí. Si elegimos permanecer en la ignorancia, nos van a pasar por arriba. Y la falta de Pero bueno, interés. Ujú. volviendo, Estados Unidos impone todo. Y ese sistema se denomina en el círculo diplomático, geopolítico, el orden liberal. También conocido con otro nombre que es el que voy a usar yo, el orden basado en reglas. ¿Ok? El orden mundial basado en reglas. ¿Cómo es? Una potencia hegemónica, Estados Unidos, impone la regla y en base a eso, el derecho internacional, los acuerdos, los tratados, todas las relaciones diplomáticas se organizan en base a las directivas que baja la potencia hegemónica. Ese es el funcionamiento del mundo hasta hoy. Ujú. Ahora, Mencionamos el nuevo, al perdón, petrodólar. Antes tal vez que te saltes, mencionamos al petrodólar. Dijiste que eso iba un poco después de Bretton Woods y que ibas a regresar a eso. Ujú. exacto. Tenemos, antes dije que en la década del 70 hay una proliferación de estos think tanks, estas ONGs, estos grupos de presión, de conspiración, sociedades secretas, discretas, como lo queramos llamar. Comisión Trilateral, Foro Económico Mundial, Club de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la década del 70? En la década del 70 hay un hecho clave. Richard Nixon destroza el acuerdo de Bretton Woods cuando desacopla al dólar del oro. ¿Ok? Ujú. Ese es el hecho clave, clave que hay que entender. Y generalmente en los medios de comunicación o cómo se informa esta situación, se dice que por el déficit descomunal que tenía Estados Unidos, causa de la guerra en Vietnam, recordemos lo que dije antes, que todas estas élites financieras financiaban el comunismo, el avance del comunismo, siempre lo han hecho, han financiado ambos lados de la contienda, pero siempre buscando imponer un modelo cada vez más centralizado y demás. Siempre se dice que el déficit descomunal creado por la guerra de Vietnam fue lo que hizo que fuera insostenible la paridad con el oro que tenía el dólar y es lo que hace que Nixon lo desacople porque si no iba a ponerse en duda la posición del dólar como moneda de reserva global. Ahora, a quien más beneficiaba eso, primero a Nixon, porque podía darle la maquinita y hacer el ciclo de boom, de emisión a lo keynesiano, ¿no? Primero el Estado, claramente, en perjuicio de los ciudadanos siempre y en todo lugar, pero los grandes beneficiados son justamente estas élites financieras, Ujú. que tienen a los bancos que pueden financiar estos déficits monstruosos de los estados, en particular si pensamos que la Reserva Federal tiene muchísima carga de elementos privados dentro de ella.
Ahí hay un hecho contundente, lo de Nixon. Ahora, ¿por qué se mantiene el dólar como moneda de reserva? Se mantiene por la fuerza militar de Estados Unidos, pactos como OTAN, por ejemplo, ¿no? El respaldo en que Estados Unidos, donde llegue, puede poner las armas y mantener el orden basado en las reglas, el orden internacional. Esa es la idea. Ahora, luego, con el surgimiento del petrodólar, ¿no? La negociación del petróleo, energía, una materia prima, una commodity, el petróleo en dólares, el dólar mantiene su estatus todavía, porque el petróleo lo necesitan todos, entonces hay un segundo elemento que hace que el dólar mantenga su estatus hasta el día de hoy. ¿Ok? Claro, y en términos prácticos eso significa que si es que tú quieres comprar petróleo en el mercado internacional, primero tienes que comprar estos papeles que imprimen allá en la Reserva Federal y luego puedes comprar petróleo. Nadie te va a vender petróleo directamente, primero tienes que pasar por los papelitos de la Reserva Federal. Entonces eso es un poder enorme porque le da a esa impresora un valor inmenso. Inmenso. Ujú. Ahora, hay un hecho que realmente no quiero profundizar porque lo voy a estrenar ahora en mi canal, capaz que la semana que viene, que es cuando el dinero se empieza a convertir en dinero electrónico. No en criptomonedas, sino en dinero electrónico. Ujú. Pero es complejo de explicar. Pero ahí también hay un cambio fenomenal a nivel macroeconómico, ¿no? De la ingeniería financiera global. Ujú. Pero el punto es que lleguemos a la cuestión, ¿no? El nuevo orden mundial. El punto es que esta gente, Brzezinski, la Trilateral, los Rockefeller y demás, empiezan a ver que el poder que tienen ellos, y lo escriben en sus papers, por eso la Comisión Trilateral, año 73 me parece, dice que el motivo objetivo por el cual se crea es para disponer, para generar un nuevo orden mundial económico, ¿ok? No político, económico. Esta gente empieza a darse cuenta de una cosa elemental, que el poder que tienen ellos son los papelitos. Y los papelitos desacoplados del oro en algún momento van a morir. Perdón. Y ahora en el 2020 creo que fue la estocada final con los trillones que imprimieron, ¿no? La política monetaria como respuesta a la crisis del 2020. Exactamente, ahí diste en el punto que es donde no sé si profundizar porque es complejo realmente. BlackRock, ¿no? Estoy yéndome Mm. en el tiempo, pero BlackRock en el año, el gigante financiero, ¿no? Todo el mundo sabe quién es BlackRock, que es el dueño de todo realmente. En agosto del 2019 presenta en el simposio de Wyoming de banqueros centrales, agosto del 2019, retengamos esto, presenta su plan titulado Cómo lidiar con la próxima recesión, Ya. diciendo que la próxima recesión iba a ser sin precedentes. Ahora, agosto del 2019, pongámonos en lugar. Trump, presidente, Estados Unidos casi empleo pleno, un crecimiento fenomenal, la guerra comercial ya aminorando. O sea, Ujú. ¿por qué, no? Tenés tal convicción de que es inevitable una crisis y encima una crisis de magnitudes Ujú. desproporcionadas, épicas. Ok, eso puso BlackRock sobre la mesa en el 2019. Ujú. Mm. Interesante. Eso lo publica BlackRock en 2019. Y lo más increíble del asunto es que todas las recomendaciones que hace BlackRock en 2019 son las medidas que toman la Reserva Federal y varios países del mundo en función de la crisis de 2020. Ok. Sospechoso. Y encima la Reserva Federal contrata a BlackRock para que ejecute ese plan, que es el plan de la expansión cuantitativa, pero de compras de activos de ETFs, Ok. productos que vende el mismo BlackRock.
O sea, le dieron un waiver legal para que BlackRock fuera el asesor para vender sus propios productos. O sea, un escándalo realmente, una Ujú. estafa fenomenal. Sí, entonces yo lo que supe a partir del 2020, eh, la Reserva Federal comienza a comprar acciones directamente y ETFs, eso no había hecho antes. Y esto es algo que lo hace a partir de la última crisis que tuvimos en el 2020. Entonces, antes de eso, la Reserva Federal compraba bonos de sus operaciones de mercado abierto, pero ahora cambió. Ahora, en lo que tengo entendido, está comprando todo tipo de papeles, acciones, eh, diferentes tipos de papeles bursátiles y esto ha cambiado. No sé, corrígeme si me equivoco, pero esta es una nueva forma de actuar de la Reserva Federal y se está tomando la economía, digamos. Ujú. Es que lo quería evitar, pero voy a entrar porque me está llevando por ahí y está buenísimo. Pues es un tema súper complejo. Voy a hacer lo posible para explicarlo resumidamente. Desde que el dinero es electrónico, ¿ok? Dinero, asientos contables electrónicos, no criptomonedas. Ujú. Me transfieren a mi cuenta, yo le transfiero a otro y pasa por una billetera electrónica, un mercado pago, lo que sea, y va así, así. Ese dinero, el dinero electrónico, hay un cambio trascendental en el funcionamiento monetario de la economía. El sistema monetario, que generalmente en los libros y demás se explica que hay un sistema monetario, vas a ver dos sistemas monetarios. Perdón, acá en Buenos Aires cambió el clima, Ujú. eh, de golpe hay un día de 30 grados, otro día de Ujú. 6 grados, así que Ya. estoy con una tos bárbara. Discúlpenme. Ujú. Pero bueno, eh, Mm. cambia el sistema monetario, se divide en dos, un circuito mayorista y un circuito minorista. Ahora, el 97, retengan esto, 97% del dinero en circulación es dinero electrónico. Solamente el 3% es dinero físico. Ujú. ¿Ok? El 97 es dinero electrónico. Ujú. Pongamos de ejemplo los Estados Unidos. En el circuito mayorista, el emisor de dinero es la Reserva Federal. ¿Y a quiénes les emite dinero? Les emite a los que tienen cuenta en la Reserva Federal, que es el Tesoro de los Estados Unidos, bancos centrales de otros países y los bancos comerciales autorizados a operar en los Estados Unidos. Ujú. En el circuito minorista, los emisores de dinero, y esto genera disonancia cognitiva. ¿Ok? Ahora voy a explicar por qué. Los únicos emisores de dinero electrónico, siempre estoy hablando de dinero electrónico, son los bancos comerciales. La Reserva Federal no crea dinero electrónico, crea reservas en el circuito mayorista que no pasan al circuito minorista. ¿Ok? Ahora, la Reserva Federal es el único, lo que es exclusivo es la emisión del papel moneda. Ujú. Ujú. Es complejo esto que estoy diciendo. Ujú. Pues digamos, tarde o temprano, digamos, yo entiendo lo que dices, estos bancos comerciales son los que emiten de alguna u otra manera dinero electrónico en base a un encaje bancario que tienen, ¿no? Eh, No, ¿No? ahí está ahí está el problema. Ujú. Yo les pido, lo voy a subir a mi canal, esto explicándolo es un video de 40 y pico minutos. ¿Ok? Lo Ujú. estoy tratando de súper resumir y capaz que alguna cosa se me va a quedar en el camino. Ahí mi esposa, una genia, me trajo té con miel. Perfecto. Pues salud. El Banco de Inglaterra, que la verdad que tengo que decir, es el banco central más sincericida
del mundo. Es genial, porque publican todo esto sin ningún tipo de problema. El Banco de Inglaterra tiene un PDF que se llama La creación de dinero en la economía moderna, en la página de internet, y lo han hecho video en su canal de YouTube. Y está explicado a la perfección. Y dicen, escucha esto Alejandro, dicen textual, lo que explican los libros de economía está todo mal. Así dice, no existe la reserva fraccionaria, los encajes son una payasada y el único creador de dinero minorista electrónico son los bancos comerciales que lo crean a partir de dar préstamos, no a partir de los depósitos. Ujú. Esto lo dice textual el Banco de Inglaterra, con un sincericidio total. Ahora, y Interesante. mirá cómo se conecta todo. Claro, es interesante. Ujú. La persona que hizo público el programa de Young Global Leaders, el economista alemán Richard Werner, saca en 2014 un artículo que se llama ¿Los bancos comerciales pueden individualmente crear dinero? En pregunta, ¿no? Y el artículo muestra empíricamente esto que estoy diciendo, que la reserva fraccionaria no se aplica, que todo lo que enseñan en los libros de economía está mal a partir de que el dinero es electrónico. Ojo, ahí está el tema. Bueno, Richard Werner es expulsado del Foro Económico Mundial y llevado a el repudio de la comunidad económica y de todos estos círculos, ¿no? Ahora, el Banco de Inglaterra, esto que estoy contando, un día sale públicamente, posiblemente cuando ya no podían sostener más la mentira, sale públicamente a decir, sí, tiene razón Richard Werner, no existe la reserva fraccionaria, los bancos crean dinero a partir de los préstamos, no de los depósitos, y son los únicos creadores de dinero electrónico. Ahora, lo que dijiste Interesante. antes, Ah. ¿qué fue lo que pasó en 2020? Ujú. BlackRock le sugiere a la Reserva Federal que para lidiar con la próxima recesión, que dicen va a ser una recesión sin precedentes, sugiere un plan que se llama Going Direct, ir directo. Ujú. Going there. Ujú. Un plan que nuevamente lo pueden encontrar, o sea, no estoy inventando nada, está todo ahí. En la propia página de BlackRock está el PDF con todo el discurso y los gráficos y esto y lo otro. ¿Y qué es Going Direct? BlackRock dice que ante una crisis sin precedentes hay que tomar medidas sin precedentes. Y dice, después de la crisis del 2008, la crisis financiera global del 2008, los bancos centrales del mundo avanzaron hacia una política de tasas cero o tasas negativas. Entonces dice, no tienen más espacio Ujú. para expandir la economía, para fomentar el gasto, digamos, ¿no? Impulsar la demanda y demás. No tienen más espacio, tienen tasas negativas. ¿Cómo hacen? Que tal vez ¿No? hacemos un paréntesis para la gente que no entiende muy bien esto, y es que la tasa de interés en el Banco Central la pone una ventanilla, y esta ventanilla tiene préstamos. Si es que estos préstamos son muy baratos, la tasa significa que está muy baja. Y eso significa que los bancos pueden tomar préstamos del Banco Central muy baratos. Y eso significa que los bancos pueden dar préstamos muy baratos. Entonces esto infla la cantidad de dinero que hay en la economía, incentiva el consumo y parece que todo está yendo bien. Entonces a eso se refiere Nicolás cuando Claro, dice que esa es no la, tienen más esa es la munición. teoría keynesiana, Es la ¿no? teoría Que keynesiana. la escuela austríaca y demás la destroza. Pero el problema está acá, que la escuela austríaca, Ujú. que tiene razón, a mi entender, se quedó desactualizada. No explica lo que pasa con el dinero electrónico. ¿Ok? Sí, por ahí tienen la idea del encaje bancario y todo. Ok, y pero me quedé un poco suelto porque, claro, entonces este documento de BlackRock plantea que ya no tienen municiones. Significa que ya no pueden bajar más de cero la tasa. Incluso en algunos países es negativo, lo cual es una ridiculez, pero ya no pueden bajar más de cero la tasa y, digamos, eso quedó un poco suelto.
Entonces, ¿qué plantea a partir de, de esta situación el plan de que mencionabas? Ujú. Claro, BlackRock plantea esto, plantea que no pueden bajar más la tasa, no hay más espacio, y plantea otra cosa, la expansión cuantitativa, lo que dijiste vos, que es la compra de activos por parte de los bancos centrales, ¿no? Mm, Es el programa de compra de activos tóxicos, vamos a decirlo con todo, ¿no? En la crisis del 2008, la Reserva Federal se la pasó comprando hipotecas hasta convertirse en el mayor propietario, el mayor terrateniente de Estados Unidos. Es la Reserva Federal, ok. que compró todas esas hipotecas que eran imposibles de pagar y fue absorbiendo. Y acá está el tema. La expansión cuantitativa de la crisis del 2008 Ujú. fue la Reserva Federal creando reservas, dinero electrónico mayorista, para comprar activos de los bancos que tenían eh, activos tóxicos de los bancos. Pero ese dinero quedaba en el circuito mayorista, lo que dije antes, ¿no? En el circuito mayorista están la Fed, los los bancos centrales y el Tesoro norteamericano. Compraban activos y eso iba a reforzar las reservas, los encajes, digamos, que tenían los bancos en el sistema financiero. Ese dinero no iba a la economía real, sino que iba a respaldar a los bancos para que no quebraran. Esa es la expansión cuantitativa del 2008. BlackRock dice, lo venís haciendo desde el 2008, estamos en 2019, ¿hasta dónde lo vas a hacer? No sirve más esto. No podés seguir bajando la tasa porque vas a tener tasa negativa. No sirve más esto. Entonces dice, tenemos que hacer una política sin precedentes. Y la política sin precedentes es que por primera vez en la historia de la Reserva Federal, el dinero mayorista de la Fed vaya directamente, going direct, al circuito minorista. ¿Ok? Ujú. La forma, quizás para entenderlo, es por qué, preguntarse esto, ¿por qué en el 2008 la Fed, que imprimió una tonelada de billetes electrónicos, Ujú. reservas del circuito mayorista, no generó inflación y hoy Estados Unidos tiene una inflación galopante? La respuesta es BlackRock. Por primera vez en la historia lograron que el dinero mayorista creado por la Fed vaya directamente a las cuentas minoristas, a través de dos mecanismos. BlackRock lo dice en el paper. Primer mecanismo, dale plata directamente a la cuenta corriente de los contribuyentes. Claro. En Argentina los IFE, los cheques de estímulo en Estados Unidos y demás. ¿Ok? Ujú. O sea, no me quiero poner más técnico de lo que me estoy poniendo, pero le está creando un activo y un pasivo al banco directamente la Fed. ¿Ok? Está aumentando artificialmente el nivel de dinero en circulación en la economía real, no la Muy, economía financiera, que es la economía mayorista. claro, muy Y el, directamente. claro, y el segundo mecanismo que plantea BlackRock es el escandaloso. Le dice la expansión cuantitativa, hacela, pero sobre activos financieros y demás de entidades como BlackRock, ¿no? Que Ujú. son entidades financieras no bancarias que no están en el circuito mayorista, sino que están en el circuito minorista. Y literalmente dicen, haciendo esto, comprándome los activos a mí, a BlackRock, vas a crear un rally fenomenal en el mercado accionario. ¿Qué es lo que pasó? Ujú. El S&P ha subido tremendamente. Vas a crear un rally fenomenal en el mercado accionario y eso va a seguir moviendo, estimulando la economía. O sea, no tenés herramientas tradicionales para estimular la economía, estimularlas así, comprándome a mí y Ujú. creando una burbuja en el mercado accionario. Ujú. Y encima, inflando todas las cuentas corrientes de los ciudadanos con plata, que inclusive BlackRock anticipa que va a generar una espiral inflacionaria. Sí, y Dice en además, algún momento.
Sí, y ¿Vamos? ese dinero no viene gratis. O sea, eso es interesante porque también abre la posibilidad de que se dé un condicionamiento para recibir los cheques de, o le ponen estímulo, ¿no? O de ayuda. Entonces, ahí BlackRock, digamos, teje muy fino y no solamente piensa en la parte financiera, sino también piensa en el control que le puede generar darle a todos los ciudadanos un cheque de $1,000 que viene con ciertas condiciones. Entonces, a mí me parece, bueno, es un movimiento terrible para nosotros, pero es un movimiento ajedrecístico genial, ¿no? Y, Bueno, pero Alejandro, ¿sabes dónde está la genialidad de todo esto? La malvada genialidad. Que el plan, o sea, de vuelta, BlackRock, Larry Fink, no es miembro del Foro Económico Mundial, es uno de los directivos principales del Foro Económico Mundial. no me sorprende. Están, es uno de los, dicen, board members del Foro Económico Mundial, ¿no? Miembros directivos del Foro Económico Mundial. Ok. O sea, están todos trabajando en lo mismo. Ahora, Ujú. el plan, y acá podemos ir un poco a las criptomonedas y demás, y ahí ves todo cómo se empieza a unir lo del gran reinicio. Porque el modelo de establecimiento de las CBDC, es cierto que están explorando tres alternativas diferentes, pero la que va a hacer es que la CBDC sea únicamente emitida por el Banco Central, por la Fed, pongámosle, para seguir con el mismo ejemplo para que la gente lo siga, eliminando el rol de los bancos comerciales como emisores de dinero minoristas. Ujú. Entonces lo que proponen es que la gente tenga cuenta directamente en la Fed, donde se acrediten los pagos, y que el banco minorista, el banco comercial, cumpla únicamente el rol de brindar la tecnología de enlace Ujú. o de promociones, de inversiones, etcétera, etcétera, pero que no cumpla el rol de emisor de dinero. Sí, tiene Ahora, todo el sentido, es mayor centralización. exactamente, pero fíjate esto, con el plan Going Direct, todo lo que expliqué recién, tenés a la Fed por primera vez en la historia alterando el circuito minorista. Es el comienzo, es el caballo de Troya para lo que quieren hacer con la CBDC. Acostumbrar a la gente a hacer un bypass con el banco y que la gente empiece a aceptar y a ver como algo normal que sea la Fed la que les deposite el dinero. Ujú. Ahora, Sí, interesantísimo. Eso viene de mano con ID 2020, ¿no? Porque eso no es algo que entra solo, porque necesitas un sistema de identidad para poder generar una cuenta a cada uno de los ciudadanos. Entonces ahí está de la mano algo que creo que es parte del gran reseteo ID 2020 y o es algo que es de Gavi. No estoy seguro si es que esto de ID 2020 es más de Bill Gates. Eh, está todo conectado. Está sí, todo conectado porque están trabajando en conjunto. Si vos vas a cada una de estas iniciativas, ves los que participan, son los mismos. son los mismos. Yo el video que hice de Ucrania, Ujú, vos ves, o sea, el sistema de identidad digital en Ucrania no lo paga el Estado ucraniano, ujú. lo paga Visa y un montón de organizaciones más, organizaciones de Estados Unidos, de Inglaterra, de Suiza. Son proyectos O sea, piloto, ¿no? Están como experimentando cómo instaurar un sistema de ID 2020. Para los que no han escuchado, deberían investigar. Es un sistema que le da una identidad única a cada uno de los ciudadanos y les da una cuenta, ¿no? sí, Ujú, vos fíjate esto, me olvidé de decirlo, ¿no? ujú, Uno de los elementos claves del tema de la CBDC es que la gente tenga su cuenta directamente en la Fed, digamos, ¿no? La Fed, para seguir con el ejemplo, bypass de los bancos comerciales, lo que dije recién, pero la fusión de la Fed, el balance de la Fed,
de la política monetaria la fusión con el balance del tesoro, la política fiscal. O sea, terminar con la supuesta, porque es supuesta, independencia de los bancos centrales. Fundir el Banco Central y el Tesoro, la política fiscal, en una sola, que tengo que decir que encima, en el paper ese de BlackRock, dicen que yendo directamente, acreditando dinero en las cuentas minoristas, una política monetaria por naturaleza se convierte en una política fiscal. Una política de expansión monetaria se convierte en una política de subsidios fiscal. Sí, Dice, estamos fundiendo. interesante. Ahora, eso es lo que, para lo que vos decís, para un sistema de control planificado, centralizado, total. Ahora, lo de ID 2020, la identificación digital, que por la crisis de 2020 lo hemos visto introducido por las apps, los certificados de, ¿no? Los tratamientos, digamos, es un requerimiento fundamental para la implementación de la CBDC. Es así. Y ahí me remonto a las ideas de Brzezinski y a las ideas de la tecnocracia. Absolutamente todos y cada uno de los recursos tiene que estar monitoreados, controlados, planificados, etcétera, etcétera. Y ahí está el tema de la supply chain y la cadena de suministro. Entremos por Es, el tema de la cadena de suministro, pues bueno, me parece que hemos conversado ya un buen tiempo y podría ser este engranaje final que nos ayuda a observar lo que se viene, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ahora tenemos algunas noticias sobre la cadena de suministro, ¿no? No solo ahora, desde hace un año, ya algunos problemas, hacks, un buque se queda estancado en la mitad de un canal frenando todo el comercio internacional. Entre otras cosas, la atención de la gente que investiga sin duda tiene que haber ido a la cadena de suministro, qué está ocurriendo allá. ¿Y cuál crees tú que es la visión y el rol de la cadena de suministro en esta tecnocracia que se viene? bueno, vamos por partes, ¿no? La tecnocracia se definía como un sistema económico sustitutivo del capitalismo basado en créditos de energía, ¿ok? Créditos de energía. Ellos lo que decían en la década del 30, algo completamente irrealizable en esa época, pero realizable ahora con la tecnología moderna, como bien dijo Brzezinski en la década del 70, algo realizable, planteaban esto, la desaparición del Estado-Nación, ¿ok? Desaparición del Estado-Nación y una organización regional, basado más en ciudades-estado, al modelo tipo Singapur, Dubái, etc. Ciudades-estado. Ahora, ¿qué planteaban? Los tecnócratas, ¿no? Los modernos dioses, digamos, ellos se ven así, Sí. Hmm. el transhumanismo tiene mucho que ver ahí también, increíblemente. Bueno, planteaban que el tecnócrata tenía la misión de calcular cuál era la producción de energía total, esa producción total de energía, convertirla a un equivalente en dinero, o sea, un dinero respaldado por esa energía, y distribuirlo en forma equitativa a todos los ciudadanos del tecnato, así se llamaba la región tecnocrática, distribuirla a cada uno, no sé, 1000 créditos de energía. Y en base a eso, controlar, poner, digamos, precios a las cosas en base al consumo de energía, la energía requerida y demás. Entonces, como podés ver, controlar la oferta, la cadena de suministros es fundamental para el plan de ellos. Absolutamente fundamental, es clave. Si no pueden tener una planificación rigurosa y absoluta de todo, Mm. no pueden implementar el sistema. No solo de las cosas, sino de las personas también. Por eso también la ID 2020. O sea, ellos nos ven a nosotros como otro recurso más de la economía. Sí, es complejo. Ahí el tener a todas las cosas en su proceso de la cadena de suministro
tagueadas con un QR, por ejemplo, le permite no solo saber dónde está cada objeto en este mundo, sino también poder censurar quién puede recibir qué. Y ahí ¿Quién lo creo que está consume? ahí creo que está la cereza del pastel, ¿no? Si es que pueden censurar quién puede recibir qué, digamos, o pueden, digamos, censurar qué ciudades van a recibir qué tipo de materiales y cuáles no. Entonces estamos ahí sí en un siguiente nivel de control. Ujú. Bueno, fíjate esto. Antes hablamos del oro, hablamos del petrodólar, ¿no? Esta gente, lo que dije antes, vieron que la verdadera riqueza está en los recursos, no en el dinero, que el dinero fiduciario, el dinero fiat, tenía las horas contadas, una vez que terminado Bretton Woods y desacoplado del oro del dólar. Lo vieron con mucha claridad. Entonces, por eso adoptaron, porque no es que ellos creen en esto, adoptaron las ideas tecnocráticas, porque justamente someter, digamos, la economía a esta aplicación de los recursos. Entonces lo que quieren es llegar primero a la apropiación de esos recursos. Ahora, a mí me llamó profundamente la atención la insistencia del Foro Económico Mundial en el tema de la cadena de suministros, ¿no? Decía, ¿por qué? Aparte de una cosa evidente, no hay una cadena de suministros. Y siempre se refieren a la cadena de suministros, la cadena de suministros global, la cadena de suministros. Bueno, ellos en 2020, hay que decirlo ya a esta altura, porque está más que claro que las medidas que se tomaron no fueron razonables, Ujú. ¿no? Quizás hay que empezar a explorar lo que vengo sosteniendo, que estas medidas fueron buscadas para frenar la división del trabajo y el mercado, ¿ok? Para crear un crack económico. Te tengo que agregar que BlackRock, no en el paper de Going Direct, sino más adelante, habla, profundizando, que se requiere una disminución de la actividad económica. Ujú. Curiosamente Sí, pasó también. y por ahí, Ahora, sí, iba solo a decime, mencionar que hay el grado 33 de la masonería, o algunos tiene como lema Ordo ad Caos, ¿no? Entonces, solamente del caos sale un nuevo orden. Ese es un entendimiento que seguramente ellos lo tienen, ¿no? Y bueno, creo que George Bush se le suelta en una entrevista por ahí, dice Ordo ad Caos. We have the chaos, dice, tenemos el caos, ya vamos a tener un nuevo orden. Se le sale a él en una entrevista, ¿no? Entonces yo también estoy totalmente de acuerdo contigo que el caos generado y que le culparon al bicho es algo totalmente planeado. Es algo que estaba ahí como para traer algo que ellos estaban cocinando. Ujú. bueno, esta idea tecnocrática de los créditos de energía, Europa la viene implementando. Los acuerdos de París se basan en eso, de generar un mercado de créditos de emisión de carbono. Ujú. En 2020 vimos una disparada fenomenal de los precios de la energía justamente por esto. ¿Cuál es la consecuencia? La destrucción de las pymes, la disminución de la actividad económica justamente y la concentración en estas élites que sí pueden pagar esa energía carísima. Esto es muy evidente. Sí. Ahora, eh, Mencionaste los recordar acuerdos de que... París, me parece interesante porque ahí hay algo que tiene que ver con los bonos de CO2. Lo que se está planteando ahora creo que también tiene un rol esencial, ¿no? Estos bonos de CO2. ¿Qué opinas ahí? Y si quieres continuamos con lo de supply chain también. Sí, Ujú. sí, creo que, o sea, no lo mencioné en la charla, pero digamos que la ONU está absolutamente cooptada por estas organizaciones. Todos los burócratas de la ONU tienen alguna vinculación con esta gente. La ONU misma fue inaugurada en territorio cedido por la familia Rockefeller. Ujú. Sí, sí, es un perrito. Un Sí, segundo. no hay problema. Sí, está- Sí, Estas son las cosas de grabar en casa, digamos. sucede. Pues bueno, mira, hemos estado conversando ya un buen tiempo. Sí. Creo que hemos
pintado, hemos generado un cuadro en HD de lo que es el gran reinicio y el Foro Económico Mundial y los actores que le rodean, la ideología que está detrás, los antecedentes que tiene y los posibles efectos que tenga en la economía ya mismo, esta década, y en diferentes partes de nuestras vidas. ¿Qué otra cosa tal vez te parece importante mencionar, si es que se te olvida algo? Y si no, Me, gu- bueno, vamos no, no, cerrando. me gustaría agregar una cosa que es para redondear, que no lo llegué a decir. Ujú, Hablamos del viejo orden mundial y no hablamos mucho del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial eh, es algo sobre el que ha escrito mucho Brzezinski, la Comisión Trilateral, el CFR, el Foro Económico Mundial, muchísimo. Y ellos han impulsado que sea China quien lo lidere. ¿Qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial, como antes el viejo se denomina orden basado en las reglas que imponía la hegemonía, Estados Unidos, el nuevo orden mundial se denomina orden basado en el derecho internacional. ¿Qué significa esto? Significa gobernanza mundial de estas organizaciones, no gobierno, gobernanza, que es coordinación, facilitar estos lugares de ámbitos de discusión de estas organizaciones multilaterales como la ONU, etcétera, donde una mesa chica al estilo G20, G7, no sé cómo lo van a implementar, tome las decisiones, pero en igualdad ante la ley. Que todos los países valga exactamente que se discuta, o sea, no haya una potencia que lo imponga, ¿ok? Sino que todos en igualdad de condiciones, algo que sabemos que es mentira, porque ujú, China no va a estar en igualdad de condiciones que Argentina en el G20, claramente. Pero esa es la idea. Y ese nuevo sistema está acompañado de, como dijimos, el final del sistema liberal democrático de Occidente, está acompañado de la imposición del sistema chino. Ahora, la parte que falta ahí, quizás, que no hemos tocado, justamente tiene que ver con la supply chain, y por eso me gustaría quizás terminar con esto. Los recursos son algo fundamentales. Acordate lo que dije de Keynes. El Keynes tenía la idea de instalar una moneda neutra políticamente, emitida por el FMI, respaldada por una canasta de commodities. ¿Ok? Zoltán Pozsar del Credit Suisse, un tipo del Deep State y de la élite financiera, si lo hay realmente, no suele hablar mucho, ujú. publicó la semana pasada que este es el fin del dólar y que lo nuevo que hay que hacer es justamente lo que decía Keynes, una moneda neutra políticamente respaldada por una canasta de commodities. Ahora, Interesante. esto para mí es lo que está pasando en este momento y por eso ahora se viene el problema. Ujú, Destruyeron la cadena de suministros en 2020, pero ahora le dieron el tiro de gracia. Rusia y Ucrania y los satélites de Rusia, como Belarus, realmente manejan, tienen un peso enorme en los alimentos. ujú, Ahora, yo lo que creo, y las sanciones que aplicó Estados Unidos, todas sanciones monetarias, hubo una que fue clave, la incautación o el congelamiento en realidad de reservas de Rusia. Yo creo que van a salir adelante diciendo que quien impone las reglas, quien impone el orden mundial, y hoy mismo han dicho una cosa en esta sintonía, no es confiable. No es confiable porque impone unilateralmente este tipo de cosas, confisca, viola los acuerdos pactados de confiscar reservas de los bancos centrales. Y acá está la clave. Eh, Rusia, China, India ya han salido a decir, bueno, comerciemos en otra moneda. No usemos el SWIFT, usemos el sistema nuestro. Comerciemos en yuanes, en rublos, en rupias. ¿Ok? Eso, gente, está pasando ya esto. Es trascendental. ¿Qué es lo que van a empezar a decir? Tu dinero fiat, no tiene ningún tipo de valor. No tiene nada, no tiene respaldo. Tiene una inflación ujú. y me estás mintiendo. Me estás diciendo el 7 y pico por ciento, me estás mintiendo. No, no tiene más valor.
Lo que tiene valor Mm. es la energía. Tiene valor el petróleo, tiene valor el oro, tiene valor el gas y la energía que necesita el recurso humano, como ellos nos dicen, ¿no? Que es el alimento. Entonces creo que lo que van a hacer ahora, eh, impulsado por esta disrupción nuevamente de la cadena de suministros y de alimentos, fertilizantes, todo esto que estamos viendo, va a ser eso. Es decir, el dólar no tiene más función de reserva porque el valor está dado por la materia prima. Y ahí Mm. se cumple el plan tecnocrático. Sí. Probablemente salgan de esto con lo que dijo Zoltán Pozsar, necesitamos una moneda neutra. Ahora, ¿quién es el gran impulsor de la moneda del FMI? Los DEG, los SDR, los derechos especiales de giro del FMI. ¿Quién es el gran impulsor? China. China, que es el gran impulsor del nuevo orden mundial basado en el derecho internacional. Ujú. Ahora, el DEG estaba respaldado, digamos, por una canasta de monedas fiduciarias. Eso lo van a cambiar. Ujú. Lo van a respaldar, como dicen, por las materias primas. Y Ujú. ahí te establecen el sistema chino, te establecen la moneda respaldada por energía al hombre, el alimento, y listo. Sí. Y acá, Sí. y con esto cierro. Ujú. Hay una conferencia de Christine Lagarde en 2018 llamada Vientos de Cambio, el caso por las criptomonedas, Sí, interesante. Ujú. donde está en YouTube, la pueden ver, donde dice literalmente, vamos a imponer un crédito social. No puntaje social, crédito social. Correcto. Nosotros, CBDC, vamos a elegir qué paga cada ciudadano de acuerdo a su comportamiento para poder consumir. Listo, Sí. se acabó la libertad. Ahí está. Entonces, creo que el plan está ni siquiera escondido, ¿no? Que ese Bank of International Settlements que mencionaste en un inicio eh, va a seguir, no sé cómo funciona ahora, pero creo que todos los bancos centrales tienen una cuenta en el Bank of International Settlements y eso significa que hay un control o hay un direccionamiento de los bancos centrales del mundo. Y eso nos deja ver como una puerta de que tal vez los bancos centrales ven más allá de los países, o sea, esto de los países es algo para el pueblo. Hay gente, familias que piensan más allá de los países. Y creo que, como dijiste, probablemente los países vayan a ir difuminándose o tal vez caigan en una crisis y permitan nacer a otras formas como ciudades, estado, y en estas ciudades de estado van a haber estas monedas que van a parecer que son muchas, pero detrás va a haber como un control de estas monedas, ¿no? Y estas CBDCs van a parecer que son, bueno, de cada ciudad o van a parecer que son de Binance o de diferentes corporaciones, pero detrás estas monedas van a tener una regulación que va a caer desde arriba, de una centralización. Entonces, bueno, si ustedes saben de criptomonedas, la única solución que tenemos es cosas como Monero, en donde generamos economías alternativas negras en el mercado negro, en donde la gente, si es, el regulador no se va a dar cuenta de que nosotros estamos intercambiando, si es que tenemos éxito en generar una economía alternativa. Eso, bueno, Me, Nicolás. me parece, si me dejas agregar una cosa, Ujú. que en cada video mío tengo un montón de comentarios que me dicen, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Es lo que acabas de decir, que filosóficamente son las ideas de Samuel Conkin, por ejemplo, el Manifiesto Neolibertario, el Agorismo. Manual Agorista, Ujú. contra economía. Tenés Ujú. que salir del sistema, porque el sistema está diseñado para expulsarte si no querés participar en el sistema. Exacto, Está tenemos hecho que así. salir. Hay que salir y hay que tal vez revisar esas ideas agoristas, ponerlas en práctica, revisar toda la tecnología que tenemos de anonimia, las redes Mesh Network, las Mixnets, las criptomonedas anónimas. Y también, bueno, si es que están con ganas de tomarse las cadenas de suministro y de ponerle un QR a cada manzana, tal vez tener un huerto en casa sea una muy buena idea. Pero bueno, ya nos estamos yendo un poco por la tangente.
Nicolás, ha sido un gusto conversar contigo. Creo que la verdad nos has dado mucho conocimiento alrededor del tema del gran reseteo, que no es algo que hay que solamente tenerlo como superficialmente, sino que hay que entrar a estudiarlo y hay que entrar a estudiar los actores que nos has mencionado. Entonces, muchas gracias, Nicolás, por venir acá a conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Ale, por invitarme y ha sido un gusto y cuando quieran podemos seguir porque realmente invito a la gente que lea, es un tema amplísimo y lamentablemente nos ha tocado en nuestro tiempo vivir esto. Pues es Sí, una transición a un nuevo sistema que pasa cada ciento y pico de años, una cosa así. sí, Y van a sí, ser tiempos duros, realmente. sí, sí. Bueno, tenemos que seguir conversando en la medida en que vayan sucediendo los eventos que se vienen. Ah, ok, muchas gracias, amigos. Que estén muy bien. Chao. Entonces, ay,